Listo, ahora sí les comparto la ventana. Me confirman nuevamente, porfa. Listo, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de la capacitancia y algunas de sus aplicaciones. Entonces, los capacitores y los inductores son componentes fundamentales en la electrónica y en la electricidad. Ambos almacenan energía en forma de campo eléctrico, los capacitores, o campo magnético, los inductores. Comprender su funcionamiento teórico es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Entonces, para entender el tema de la capacitancia, el tema de los condensadores, tenemos que revisar primero la parte del campo eléctrico, entender su principio físico y comprender cómo funciona por medio de los condensadores. Entonces el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces ese párrafo, si nosotros lo leemos, pues probablemente no vamos a entender mucho. Siempre pues una imagen dice más que 1000 palabras. Lo que nos quiere decir ahí es lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una carga negativa y una carga positiva, que esas cargas están aisladas. Como vimos en la primera sesión, las cargas negativas corresponden a los electrones y las cargas positivas corresponden al núcleo del átomo. Vamos a suponer que por un momento están aisladas y están puestas en el espacio, en cualquier punto del espacio. Entonces, esas dos cargas aisladas pues van a experimentar una fuerza entre ellas. Se van a tratar de atraer. Lo que siempre nos han enseñado desde la escuela, desde el colegio. Entonces, acá estas líneas que ustedes están viendo son precisamente esas líneas de fuerza, esas líneas de campo eléctrico. Es un campo que hay alrededor de él. Entonces, esas líneas van a salir de la carga positiva y se van a cerrar en la carga negativa. Eso es lo que va a suceder. Esto obviamente no sucede en un plano bidimensional, sino sucede tridimensionalmente. Entonces esa más o menos es la idea del campo eléctrico. No lo vemos, pero existe. Por ejemplo, el campo gravitacional. El campo gravitacional tampoco lo vemos, pero efectivamente está ahí. Si nosotros tomamos un objeto, lo levantamos y lo dejamos caer, gracias a esa fuerza gravitacional, pues ese objeto se va a chocar contra el suelo. Es lo mismo acá. Yo separo estas cargas una de otra y ellas van a tratar de atraerse gracias a ese campo eléctrico existente entre esas dos. Entonces existe una fuerza de atracción. No la vemos, pero la evidenciamos. Acá tenemos un generador de Van de Graaff. Este generador es muy utilizado en, por ejemplo, en la escuela, en las ferias de ciencia, para evidenciar precisamente ese fenómeno. Entonces acá lo tenemos físicamente. Está compuesto acá por un motor.
tiene una columna que es dieléctrica y por dentro tiene esta estructura. Tiene acá dos rodamientos. El de abajo se va a mover gracias al motor. Esto se empieza a mover. Estos rodamientos están hechos de plástico. La cinta está hecha también de un material, em, de algún polímero que va a hacer fricción, y esa fricción va a generar em, la creación de esas cargas positivas. Como cuando hacíamos el experimento con la peinilla, que la frotábamos con el cabello y luego tomábamos y atraíamos los papelitos, es lo mismo. Pero acá este rozamiento sucede entre la cinta y los rodamientos. Es lo mismo, hagan de cuenta. Es ese mismo rozamiento. Entonces, como esas cargas van subiendo, porque esta es una cinta rotatoria, esto va subiendo, va haciendo este movimiento, entonces acá se van acumulando. Entonces, esto está en movimiento, se acumulan las cargas en la cúpula metálica, y eso, entre más yo le haga acá, entre más tiempo lo deje, pues más y más cargas se van acumulando. Entonces, por ejemplo, vemos acá en la imagen inferior un generador de Van de Graaff que es casero, que lo podemos hacer ahí para evidenciar eso. Entonces acá prende usted el motor, inicia a generar las cargas, se generan las cargas se acumulan las cargas en la cúpula, y después la evidenciamos que con algún papel, como decíamos con los papelitos, acá pues es lo mismo. Acá por ejemplo, estos generadores pues generan em, una tensión del orden de los kilovoltios, es una tensión muy grande. Obviamente, pues acá se toman unas medidas de seguridad para que no vaya a ocurrir algún accidente, estamos todos aislados ahí, y pues vean, también se evidencia en el cabello de las personas, acá en el cabello de la niña. Entonces, esa es la idea del campo eléctrico. Entonces tenemos que tener claro de qué se trata este fenómeno. Algunas de las aplicaciones prácticas, por ejemplo, es este tema de las imágenes diagnósticas, donde utilizamos el campo eléctrico y el campo magnético para mirar el tema de los tejidos blancos, para hacer imágenes precisas de esas, precisamente esas, para usted notar alguna anomalía en su cuerpo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la parte de la jaula de Faraday. Entonces, ¿cómo funciona esto? También tiene que ver con lo que estábamos hablando del campo eléctrico. Entonces tenemos acá una jaula. Si nosotros le imprimimos una corriente muy grande, como en el caso, digamos, de los rayos que caen debido a las descargas atmosféricas, ese rayo nunca va a pasar por el interior de la jaula, sino que se va a distribuir a través de ella, no va a pasar al interior. Entonces este es el típico ejemplo que tenemos acá, que tenemos la jaula de Faraday, provocamos un rayo y la persona pues va a quedar totalmente aislada de ese campo eléctrico. ¿Por qué? Porque se va a distribuir toda la corriente alrededor de la jaula, y al interior no va a pasar, no va a haber campo eléctrico por el tema de que se va a cancelar. Entonces es un concepto bastante intuitivo de entender. ¿Dónde podemos ver esa evidencia, ese fenómeno? Por ejemplo, si estamos bajo una tormenta eléctrica, tenemos acá, por ejemplo, el avión. Entonces,
pasa debajo de la tormenta eléctrica, se genera el rayo allá por el rozamiento, siempre es por el rozamiento de algo. En este caso fue el rozamiento de las nubes, se cargaron eléctricamente y necesita descargarse por algún lado. ¿Dónde se descarga generalmente? Pues en la Tierra, porque la Tierra es el mejor conductor que existe. Entonces él busca la Tierra. Acá pues preciso iba pasando el avión, entonces sufrió el impacto, pero volvemos a lo mismo, las personas no van a sufrir ningún daño porque funciona como una jaula de Faraday. El fuselaje está hecho de aluminio, entonces se va a distribuir y va a seguir su camino hacia la Tierra. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con un carro. Entonces pasa el rayo, se distribuye por toda la carrocería y si hay alguna persona dentro, pues no va a sufrir las consecuencias del rayo porque nunca lo va a afectar el campo eléctrico. No hay campo eléctrico al interior. Ese es el principio de la jaula de Faraday. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero desde una vista frontal. Entonces vemos cómo pasa a través de toda la carrocería y se dirige a la Tierra, que la Tierra pues todos sabemos que es el mejor conductor de la electricidad. Entonces más o menos ese es el principio de funcionamiento, el concepto del campo eléctrico. Listo, entonces ahora sí ya podemos entender qué es el condensador. Entonces ya sabiendo el concepto de campo eléctrico, vamos a mirar qué es el condensador. Entonces, los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Claise descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como capacitor. Entonces, como ha sucedido a lo largo de la historia, todos estos inventos, no solamente de la electricidad, sino de otras ramas de la ciencia, han ocurrido por accidente. Obviamente, pues cuando usted está tratando de hacer algún montaje, pues va descubriendo cosas y eso es lo que le sucede precisamente a todos estos científicos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta botella, que es la botella de Leyden. Acá nos cuenta la historia. Dice, en 1746 el físico holandés Peter van Musschenbroek desarrolló el primer condensador primitivo conocido como la botella de Leyden, un dispositivo que podía almacenar una cantidad considerable de electricidad estática. Estamos hablando de estática. Este descubrimiento sentó las bases para la experimentación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la capacitancia. Entonces tenemos acá la botella y es muy parecido a lo que hacemos con el generador de Van de Graaff. Hay un rozamiento y tenían acá unas placas, una negativa, una positiva, y ahí se almacenaba la energía. Entonces ya vamos a estudiar acá la parte moderna de los condensadores, esos que nosotros vemos comúnmente en las placas, y vamos a mirar de qué están hechos. Entonces acá a mano derecha tenemos el condensador, tal y como lo vemos normalmente. Él tiene dos terminales, una positiva y una negativa, al igual que los diodos. ¿Se acuerda cuando estudiábamos la parte de los LEDs? Diodo emisor de luz, que tenía un cátodo y un ánodo. Acá lo mismo, el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto puede ser de cualquier metal, hay de diferentes configuraciones, pero el más básico podríamos decir que esto es de aluminio, y entre ellos va a haber una capa aislante, va a haber un material aislante. Entonces haga de cuenta que usted toma el papel aluminio que tiene en su casa, toma una hoja así, corta un pedazo. Encima de eso le pone, por ejemplo, una bolsa plástica, de esas de supermercado, la más delgadita que encuentre. Y encima de esa vuelve y pone otro pedazo
de aluminio. Uno lo conecta al negativo y otro al positivo. Y empieza a enrollar eso, se le va a formar como un sándwich, algo enrollado, que es lo que se hace acá, vean. La placa positiva, la placa negativa y entre ella va el aislante, va el dieléctrico. Usted enrolla eso y genera este cilindro. Lo conecta a una fuente de tensión y ahí le va a almacenar energía. Eso es lo que sucede. Entonces ya vamos a ver cómo es que hace eso. Entonces tomando acá una pequeña sección de lo que acabamos de ver, entonces vea, tenemos una placa que puede ser lo que les digo de aluminio, de ese papel aluminio que tenemos en casa. Tomamos dos placas de esas y hacemos un sándwich con un dieléctrico, con un material que sea aislante, el que a ustedes se les ocurra. Entonces lo conectamos a una tensión eléctrica y se van almacenando las cargas en la placa. ¿Qué va a pasar dentro del aislante? Se va a generar un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico. Entonces acá, esto que ustedes ven acá, es la fórmula de la capacitancia. Entonces, ¿qué nos dice? La capacitancia es igual al epsilon sub 0, ya vamos a ver qué es eso, por el área de las placas, dividido entre la distancia entre ellas. ¿Ve? Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? A mayor sea el área, o sea, entre más grande sea esta placa, mayor va a ser la capacitancia, porque es directamente proporcional, vean. Y a menor sea la distancia, o sea, entre más pequeño sea esta distancia entre ellos, también mayor va a ser la capacitancia. Entonces siempre tratamos de que este dieléctrico sea muy delgado. Este epsilon sub 0 me dice que es la permitividad. La permitividad se refiere al material con que está compuesto y las propiedades para soportar el campo eléctrico. Eso quiere decir la permitividad. Entonces es muy sencilla esta ecuación. Depende del área, depende del tipo de material y depende de la distancia que haya entre los dos. Así de fácil. Entonces, vamos a mirar acá un pequeño ejemplo más adelante. Acá vemos lo mismo desde otro punto de vista. Tenemos, vea, ya un capacitor, pero las placas son redondas. Y lo mismo, conectamos acá por el lado positivo, por el lado negativo, se genera un campo eléctrico y se almacenan unas cargas eléctricas en las placas. Acá podemos ver, por ejemplo, la simulación. Esto lo hicimos en un programa que se llama COMSOL, donde uno analiza precisamente cómo se almacena el campo eléctrico. Entonces tenemos acá la placa superior, la placa inferior. Esto está energizado y ustedes pueden ver que la mayoría del campo está dentro del condensador. Estas líneas que ustedes ven afuera también son líneas de campo, pero ustedes ven que comparado con la concentración de adentro, pues son muy leves. La mayoría del campo eléctrico está concentrado al interior del capacitor. Entonces es mucha energía la que hay almacenada ahí, en forma de campo eléctrico. Es importante. Entonces volvemos al condensador, al típico que nosotros encontramos en el mercado, que es el condensador cilíndrico. Entonces lo que veíamos es un sándwich, es un enrollamiento muy sencillo. Obviamente pues no es tan sencillo como les estoy diciendo de tomar el aluminio de la casa y ponerle un plástico, no. Es más complejo porque estos ya son procesos industriales. Él ya tiene acá por fuera una carcasa. También eso pues tiene unos procesos químicos, pero el principio más básico, el principio de funcionamiento, se puede entender así. De hecho, hay muchos experimentos que uno pues los hace y funcionan. Experimentos caseros.
Entonces acá tenemos una vista, un corte superior por la parte superior y tenemos acá el condensador. Esta E significa el campo eléctrico que viene de la carga positiva a la carga negativa, lo mismo que habíamos visto en la primera diapositiva. Tenemos el campo eléctrico y estas son las líneas de campo. Esta línea roja, por ejemplo, me está indicando que es una línea equipotencial, es decir, en cualquier punto que yo vaya a medir acá la tensión, va a tener el mismo valor, porque está a la misma distancia, tanto de la carga positiva a la carga negativa. Si yo me imagino una línea más hacia afuera, también va a tener en ese espacio el mismo valor. Entonces eso es, creo que bastante intuitivo, no es tan complicado. Nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de capacitancia, vamos a hablar del orden de los micro, de los nano, de los pico y de los femto. O sea, es muy pequeña la energía que nosotros almacenamos en esos condensadores que ustedes ven, que ustedes encuentran en las tiendas. Es muy pequeña esa capacitancia. Por ejemplo, estos condensadores, ¿sí ven? Es del tamaño de una moneda de 500 pesos, más pequeño. Él tiene acá un número, ya vamos a mirar qué quiere decir ese número. Este, por ejemplo, tiene la capacidad de guardar 10 picofaradios, del orden de los picofaradios, o sea, muy poquito, pero es suficiente para una aplicación, por ejemplo, cuando usted está haciendo un filtro, cuando está haciendo, se me fue la palabra ahorita, un filtro, por ejemplo, para un radio, o está haciendo un amplificador también, se utilizan mucho estos elementos. Entonces vamos a mirar los valores comerciales de los que vienen estos condensadores. Estos se llaman tipo lenteja. Entonces él trae un número. Entonces acá trae un 1, un 0 y un 4. Entonces leemos acá el primero. Los primeros dos números los leemos como 10 y el último es el número de ceros que va a tener. Por ejemplo, este de acá tiene un 10 y dos ceros. O sea, sería 1000. ¿Qué quiere decir ese 1000? Que son 1000 picofaradios. Estos vienen siempre, usted lo lee como pico, pico, vea. Volvemos acá a la tabla. Pico es 10 a la menos 12. Estos de lenteja siempre tengámoslos en mente que son pico. Entonces, está el 10, dos ceros, sería 1000 picofaradios. Esto es lo que nos quiere decir acá. Por ejemplo, uno que dijera 10 y 4 sería 100.000 picofaradios. O si lo queremos pasar a la siguiente unidad, sería un nanofaradio, 100 nanofaradios, perdón, vean, acá está la conversión. Entonces es lo del tema de correr la coma hacia la derecha o hacia la izquierda. O sería también 0.1 microfaradio. Entonces por eso es importante el tema de los prefijos porque como pueden ver nos los encontramos en todo lado. Continuamos acá y vamos a mirar el condensador electrolítico. Entonces este sí tiene polaridad, este no, vea, este no tiene polaridad, lo puedo conectar como yo quiera. El electrolítico sí tiene polaridad, entonces viene de diferentes tamaños, como habíamos dicho. La capacitancia depende de la geometría, entre más grande pues va a tener más capacidad de almacenaje. Este por ejemplo es de 470 microfaradios a 25 voltios. Entonces ha pasado que lo conectamos, por ejemplo, a 50 voltios, a 30 voltios, y estos explotan. Entonces, para que tengan cuidado con los condensadores. Este, por ejemplo, de estos azules, vienen en electrodomésticos, por ejemplo, en el horno microondas, usted puede encontrar un condensador de estos. Entonces, usted está ya con su microondas normal,
Usted lo desconecta y ya piensa que eso ya quedó desenergizado, sin tener en cuenta que eso tenía un condensador. Usted va ahí, de pronto lo abre, lo manipula sin saber, hace contacto acá con esto, con los bornes y se puede lesionar. Entonces han pasado varios casos con eso. Esto también se utiliza para arranque de motores, entonces es importante saber conocerlos para que no tengamos accidentes. ¿Cuáles son los valores comerciales de los capacitores? Acá tenemos, al igual que las resistencias, algunos valores. Tenemos del orden de los 0.1 microfaradios, de 1 microfaradio, 10 microfaradios, 100 microfaradios, 1000 microfaradios. Esos son los valores más típicos para distintas aplicaciones. Acá, por ejemplo, lo que les decía de la parte del filtrado de señales, se utilizan mucho los capacitores en combinación con las bobinas o con los inductores. La próxima sesión vamos a hablar de los inductores. Hoy necesitamos entender qué es un capacitor. Entonces, nos sirve mucho para el filtrado de señales cuando estamos trabajando con señales sinusoidales, con señales triangulares, con señales cuadradas. Ahí aplica el tema de los capacitores. Nos sirve también para almacenar energía, pero pues lo que les digo, es un almacenamiento muy pequeño, para aplicaciones muy pequeñas. Si yo quiero almacenar energía, por ejemplo, pues utilizo una pila o una batería. Cuando ustedes compran, por ejemplo, unos paneles solares para su casa, usted no lo va a almacenar en capacitores, porque pues sería ilógico. Usted lo almacena en unas pilas recargables, que tiene otro principio de funcionamiento. El capacitor es para almacenar cantidades, pero muy, muy, muy pequeñas de energía por medio del campo eléctrico. Cuando nosotros queremos almacenar mucha energía, lo almacenamos como, por ejemplo, en una represa de agua, por ejemplo, en la central hidráulica de Hidroituango o en la de San Carlos, o la que a ustedes se les ocurra. En China, por ejemplo, la de las Tres Gargantas, allá tienen esa reserva de agua, ahí hay mucha energía almacenada. Entonces es más sencillo tener el agua ya quieta que convertirla en electricidad y luego tratar de almacenarla. No es viable. Entonces por eso es que nosotros tenemos esas represas, porque eso es energía eléctrica almacenada. Listo. Lo que les decía, también se utiliza en la parte de arranque de motores. Entonces tenemos acá el motor, algunos como este ya traen su propio condensador. Hay otros que no lo traen, usted lo calcula, usted hace sus cálculos allá y le pone el que usted quiera, depende de la aplicación que vaya a hacer. Entonces esto es para que ese motor no arranque tan fuerte. Si usted lo conecta directo, él va a tener un torque muy grande, entonces va a tener una vibración. No le va a servir, por ejemplo, para conectarlo a una banda transportadora, que eso tiene que ser suave, que no tiene que tener altibajos. Entonces, si usted le pone el condensador y él le arranca más suavecito. Ya vamos a ver la curva de carga del condensador. Él le arranca más suavecito hasta llegar a su velocidad nominal. Entonces ya él deja de trabajar. Para eso funciona el condensador. Lo otro en lo que se utiliza mucho es en la parte de la corrección del factor de potencia a nivel industrial. Entonces, esto que ustedes ven acá en esta imagen es un banco de condensadores. Acá tenemos muchos condensadores. ¿Qué es lo que hacen estos condensadores? Es contrarrestar la potencia reactiva provocada por los motores. Entonces hay dos clases de reactivos, un reactivo inductivo y un reactivo capacitivo. Y ambos son opuestos. Entonces,
vamos a suponer que usted tiene una fábrica y tiene 10 motores. Esos 10 motores están generando un calentamiento al conductor principal. O sea, viene la cometida principal, se conecta y sus motores están funcionando bien. Y esos motores generan un desfase, generan lo vamos a decir, un ruido o como un desperdicio. Y ese desperdicio se va a ir a la línea. Entonces va a afectar a otros clientes porque usted no es el único cliente. Entonces le va a llegar allá la señal al vecino, le va a llegar esa señal fea gracias a esos motores. Entonces para alivianar ese ruido, nosotros ponemos los condensadores para tratar de volver ese desfase, ponerlo otra vez en fase. Siempre nos han mostrado esta imagen de la cerveza donde tenemos lo que sí se aprovecha, que es la potencia activa, que nos entrega el cable principal, y la potencia reactiva, que es lo que les estoy diciendo, el desfase provocado por los motores. Es la espuma. Acá nos dice energía desperdiciada. Hay un desperdicio. ¿Por qué? Porque esos motores provocan un desfase. Entonces los condensadores lo que me hacen es tratar de que este desperdicio sea mínimo. Si yo no hago esta corrección, yo como empresario, va a venir, por ejemplo, Enel o va a venir Codense y me va a poner una multa. Me va a decir, usted corrija su factor de potencia, hay unos límites, hay unas tolerancias, o si no, pues pague la multa, porque me está dañando mi cable, me lo está calentando, me le está dañando el aislamiento, ese cable es mío. Yo le estoy entregando a usted una señal buena y usted me está devolviendo una mala. Entonces hágame el favor y pone unos bancos de condensadores. Entonces, como pueden ver, hay varias cosas ahí que analizar con esto. Por ejemplo, también en las líneas de transmisión, señor, trascientes, trascientes. Wilder nos dice que sí son los mismos trascientes. No, señor, no, Wilder, es otro concepto. Lo que su merced dice es de pronto de la frecuencia, de la parte de otro tipo de ruido que generan las partes, los elementos electrónicos. Ellos generan es no un desfase, sino generan es un ruido diferente. O sea, tenemos la onda sinusoidal, el motor está generando un desfase y los aparatos electrónicos lo que generan es unos picos, un ruido. O sea, ya no está la onda así bonita como la conocemos, sino va a ser una onda como, va a tener unas vibraciones, va a tener un ruido ahí que no corresponde. Listo, entonces continuamos acá, por ejemplo, en la parte de las líneas de transmisión. Ustedes ven acá que estas líneas pues son de altísima tensión. Por ejemplo, pueden ser del orden de los 380.000 a los 500.000 voltios. Entonces, hay una diferencia de potencial entre ellas. Hay un dieléctrico, vea, se está formando el sándwich que habíamos visto acá. Este sándwich. Este mismo sándwich se está formando, vea. Esta es una línea, esta es la otra línea y el dieléctrico es el aire. O sea, el aire está funcionando como dieléctrico. Entonces se está formando acá un capacitor sin que nosotros querramos. Entre las líneas y entre la línea, cada una de las líneas y la Tierra. Porque hay una diferencia de potencial. Esta está a 0 voltios la Tierra, la línea está a 500.000 voltios y entre ellos se forma el sándwich que es la tierra, el aire. Entonces, ¿qué está pasando? Se está almacenando energía entre el cable y la Tierra. ¿Queremos que se almacene esa energía? Evidentemente no, porque yo estoy acá produciendo en mi generadora, bien sea hidráulica o térmica, y quiero que llegue allá a la ciudad la mayor cantidad.
que no se quede nada en el camino, pero vea, se está quedando en el camino en forma de capacitancia. Esto hay unas formas de evitarlo. Por ejemplo, una de ellas es trenzando acá las líneas. Entonces, de este punto a la siguiente torre, por ejemplo, viene R, S y T. Y en la siguiente, a la próxima, van a ir R, T y S. Y la siguiente va a ir S, T, R. Las van cambiando y eso evita que suceda esto. Entonces acá, por ejemplo, está el modelo simplificado de lo que estamos hablando acá. Entonces tenemos la A y la B. Estas son las líneas. Y entre ellas también va a haber una capacitancia, porque tienen diferencia de potencial. Entre ellas hay un dieléctrico, que en este caso es el aire, y se va a almacenar energía. Entonces muchas veces nosotros diseñamos nuestros capacitores para utilizarlos de manera consciente. Acá inconscientemente pues se genera esa capacitancia y se trata de evitar, porque yo no necesito almacenar energía ahí. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para entender esto. Acá en el Tinkercad él me permite hacer estos montajes y vamos a mirar de qué se trata la parte de los condensadores. Entonces nos dice calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios y una fuente de 16 voltios. Entonces acá vamos un momento a esta gráfica. Esta gráfica es tiempo versus tensión. Entonces yo conecto mi capacitor y empiezo a contar el tiempo y él se va a empezar a cargar. Esta línea es una línea exponencial, una función exponencial. La función exponencial, como la conocemos, es lo contrario, ¿no? Empieza así, pasa por el 1 y crece muy rápido. Esta es una exponencial de otra forma porque tiene ahí unas aristas, la fórmula tiene otras condiciones, pero sigue siendo exponencial. Entonces, él en 5 taos de tiempo, esto se llama tao, en 5 divisiones de tiempo, va a ser algo muy particular. En la primera división de tiempo, se va a cargar muy rápido. Ya lo vamos a ver ahorita en la simulación. Se va a cargar muy rápido. En la segunda fracción de tiempo, sigue cargándose, pero ya no tanto. ¿Ve? En la tercera parte, sigue cargándose, pero ya vea, más suave. Entonces, si va a llegar a la tensión máxima de 10 voltios, en la primera fracción de tiempo, la primera división de tiempo, va a llegar a los 6 voltios, vea. O sea, más de la mitad, 6 voltios muy rápido. Luego pasa a los 8 voltios. O sea, solo creció 2 voltios en el mismo espacio de tiempo. Este tiempo va a depender ahorita ya miramos cómo es la fórmula. En la tercera espacio de tiempo, solo creció un poquito, vean, ni siquiera un voltio. O bueno, digamos que un voltio, del 8 al 9. Y en la misma fracción de tiempo se va a tardar para llegar a cargarse completamente a los 10 voltios. Entonces la última parte se va a demorar. Entonces volvemos a lo mismo por ejemplo, de la aplicación del motor. Usted necesita que eso arranque suave, entonces configura su condensador para que este tiempo sea lo que usted quiera, prolongado, o sea rápido, o sea medianamente rápido. Usted hace su configuración, su diseño, para que su motor arranque o muy rápido, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, un motor de una bomba de agua, que usted necesite sacar mucha agua rápido. Usted no necesita que si eso vibra, pues no importa. Pero si usted lo va a conectar a una banda transportadora, usted sí necesita evitar al máximo esa vibración. Entonces acá tenemos el ejemplo, empezamos a desarrollarlo y vamos a la fórmula. La fórmula me dice que el tiempo va a ser igual a 5 tau. Esta letra es una letra del alfabeto griego
y es tan sencillo como hacer una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Vea, este tau es igual a R, que es el valor de la resistencia, por la capacitancia. Así de sencillo. Y luego que tengamos ese tau, lo multiplicamos por 5. ¿Por qué por 5? Porque vea, funciona en cinco divisiones de tiempo. Así es como está estudiado el capacitor. Y ese va a ser el tiempo que se demora en cargarse. Entonces la pregunta es esa: ¿cuánto se demora su condensador de 10 microfaradios conectado con una resistencia de 100.000 ohmios a una fuente de 16 voltios? Vea, sencillita esta fórmula. Simplemente venir a reemplazar acá. Entonces tenemos la resistencia, que es de 100.000, la multiplicamos por 10 microfaradios y eso nos da 1. Luego ese 1 lo multiplicamos por el 5 y me da 5 segundos. Eso es lo que se demora en, en cargarse ese condensador. Entonces, vamos a mirar eso acá rápido en el Tinkercad. Y vamos a mirar. Acá yo ya tenía el circuito. Voy a quitar esto un momento para que no nos confunda. Y ahorita lo utilizamos. Les digo cómo se utiliza. Entonces, volvemos acá a la presentación. La presentación me dice que la fuente es de 16 voltios. Entonces, listo. Ahí ya tengo los 16 voltios. La resistencia es de 100.000 ohmios. Entonces pongo 100K. Y el condensador es de 10 microfaradios. Ahí ya está conectado. Voy a quitar esto, no, dejémoslo ahí para mirar la tensión. Entonces voy a comprobar que efectivamente se demore 5 segundos en cargarse. Entonces voy a iniciar acá la simulación. Acá al lado de este icono hay una barra de tiempo. Entonces vamos a mirar. ¿Sí? En los 5 segundos llegó a los 16 voltios. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Volvemos otra vez. Iniciar simulación. Acá hay una donde dice hora de simulador. Toca verlo rápido. Voy a detener y voy a iniciar otra vez. Entonces apenas yo le dé play, ustedes observen acá el reloj. Acá vean. Toca mirar, tratar de mirar al tiempo el multímetro y mirar el tiempo. Entonces volvemos otra vez. Ve, acá va subiendo, sube muy rápido y ya la última parte se demora más. Es más o menos ahí en los 5 segundos. Hagamos el ejercicio a alguien tomando el tiempo. Entonces, a la voz de 3 toman el tiempo. Entonces, 1, 2 y 3. Sí, más o menos es 5 segundos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, son casi los 5 segundos. Listo. ¿Entendimos esta parte? Está sencillo, ¿cierto? Y ahorita volvemos a repasar la parte de la gráfica. Listo, César nos dice que bien. ¿Alguna duda? Reyes dice que bien. Angélica, Mali, ¿cómo les fue con esto? Wilder. Bueno, entonces tomémonos un descanso. Faltan 5 para las 5. Ahorita a las 5:05 nos volvemos a reencontrar. Hacemos otro ejercicio. Y
Listo, entonces vamos a mirar qué me dice acá el ejercicio. Acá ya miramos que el tiempo de carga del condensador es de 5 segundos, ya lo verificamos ahí en el simulador. Entonces acá correspondería cada espacio de tiempo, cada tau, esto se llama tau, va a corresponder efectivamente a un segundo. Entonces tenemos 5 segundos, en 5 segundos se carga el condensador. En el primer segundo se carga un 63%, llega muy rápido a 6 voltios. En el ejemplo es de 16 voltios. Entonces, si fuera de 10 voltios, llegaría muy rápido a 6. En el segundo tiempo, o sea, en la segunda parte, llega a 9 voltios o a 8.2 voltios. Acá llega a 9 voltios en el otro espacio de tiempo y a los 5 segundos, ya entre el 3 y el 5 casi no carga nada. Sigue cargando, pero ya más ligeramente. Para analizar esto, vamos a hacer este ejercicio de acá. Vamos a ponerle un valor más grande para que se demore más tiempo en cargar. Entonces vamos a hacer el ejercicio con 16 voltios, con una resistencia de 1 mega o de 1000 kiloohmios y un capacitor de 10 microfarads. Entonces miremos acá. Vamos a cambiarle el valor a esta resistencia. La vamos a poner de, de 1000. Acá está de 100, pongámosla de 1000. Listo, ahí quedó de 1000. La fuente va a quedar igual de 16 voltios y el condensador queda igual de 10 microfarads. Entonces vamos a contar el tiempo. Se va a demorar ¿cuánto? Simplemente pues hacer acá la multiplicación. Ya no sería 100.000, sino sería 1.000.000, ¿cierto? Entonces cuando hagamos esto en la calculadora, simplemente por haberle agregado un 0, el tau me va a dar de 10. Reemplazo ese 10 acá y me quedaría 5 por 10, 50 segundos. Se va a demorar 50 segundos porque le aumenté la resistencia al circuito. Es bastante intuitivo, ¿no? Entonces vamos a mirar acá en el simulador si efectivamente son más o menos los 50 segundos. Entonces ahí empieza a cargar, ¿sí ven? Ya se demora un poco más. Acá dice hora de simulador, acá ya empezó a contar. Entonces vamos a mirar cuánto se demora en llegar a los 16. Se ve que llega una parte que ya empieza a cargar muy lento. Al principio cargó muy rápido. Es la curva exponencial. Acaba en 25 segundos y ya llegó, digamos, aproximadamente a 15. Ya podríamos decir que está cargado. Y en esa último tramo de tiempo se va a demorar más, vea. 15.5, ya empieza a avanzar el tiempo y la carga no aumenta significativamente. Vea. 47, 48, 50. Ah, pero se apaga acá el este. Perdón, vamos a hacerlo otra vez. Lo voy a tener acá cuando el reloj esté en 50. Entonces, si ven, vea, ahí empieza muy rápido. Llega a 10 rápido, 12, 14 y ya en 25 segundos, vea, acá está el tiempo. Vamos a ver en 50 segundos, que es lo teórico, a ver hasta cuánto llega. Lo voy a abrir de acá el interruptor. Listo, en 50 segundos
se cargó 15.7 voltios. Y él queda cargado, ¿sí? Yo abrí el circuito y él quedó cargado. Esa es otra particularidad. ¿Cuánto tiempo puede durar cargado un condensador? Mucho tiempo. Entonces, hay que tener cuidado porque algunos elementos pues tienen condensadores, algunas neveras, algunos horno en microondas. Usted fue y desconectó su horno, eso piensa, usted piensa que está bien, va y lo interviene, va y le hace un mantenimiento y va y toca esto, va y toca el negativo, el positivo y se puede lastimar. Ha pasado. A nivel industrial, pues ni hablar que esos condensadores son más grandes, entonces hay que tener cuidado con esos condensadores. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos acá, de este último ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien? Angélica, no, no te escuchamos, no te escucho. Escríbenos ahí por el chat, porfa, porque está como entrecortado. ¿Alguien más? Mientras Angélica escribe. Entonces vamos a añadir acá un momento. Vamos a añadir una, un LED. Lo voy a conectar acá. Listo, entonces le doy acá a iniciar nuevamente. Lo voy a poner a cargar. Nótese que este lo he dejado abierto este circuito, o sea, es como si no existiera el del LED. Y este ya está. Acá, por ejemplo, vea, no he cerrado el circuito, no lo cerré y ya empezó a cargar el condensador. ¿Por qué se está cargando? Si no lo conecté a la fuente. Él se carga porque el multímetro tiene una batería interna y lo conecté paralelo. Entonces él asume que la batería del multímetro pues también es una fuente de alimentación. No tiene por qué saber que esa batería no, yo no quiero que se descargue. Pero vea, se empieza a cargar. Muy pequeño. Es muy pequeña esa carga, pero existe. Vea. Estamos hablando de los milivoltios. Vea. Llegó a 10, digamos a 10, redondeando. A 10 milivoltios y ya empieza esa carga más despacio, más suave. Entonces miremos otra vez, vean. No he cerrado el circuito y él empieza a cargarse. Entonces, sí, este software es bastante chévere porque simula cosas como esas que pueden pasar en la realidad. Se va a ir a medir su condensador y lo que está haciendo es descargando el multímetro a través del condensador. Profe, si me voy a temas de seguridad, ¿cómo es la forma correcta de descargar esos condensadores? Listo. Em, Esta parte del, del LED es precisamente para eso. Tengo que ponerle una carga. Cuando estamos hablando de condensadores muy pequeños, uno lo pone en cortocircuito. Es decir, le conecta un cable entre las dos terminales y él se descarga. Si es un condensador más grande, entonces le pongo una carga, como un bombillo o un pequeño motor o algo que lo descargue. En este caso le pusimos un LED. Wilder nos dice, en el caso de los cargadores inalámbricos, ¿cómo funciona? Sería como la primera parte que nos explicó. En los cargadores ellos tienen unos condensadores, sí, efectivamente. Ellos funcionan es como un filtro. En los cargadores es un filtro.
porque todos los elementos electrónicos como los televisores, los computadores, los celulares, las tablets, ellos dañan la señal. Cuando hace el retorno, la señal ya va contaminada. Entonces estos condensadores precisamente sirven para eso, para filtrarlos y que no se devuelvan a la red. Listo, buena pregunta, Wilder. Son para filtrar, como vimos ahí en la primera parte. Una de las funciones del condensador es filtrar. Entonces, como pueden ver, este elemento maravilloso condensador, tenemos que estudiarlo por la parte de la seguridad, por la parte de los filtros, por la parte de las comunicaciones, por la parte de la transmisión de la energía, va a aparecer en todo lado. Entonces tenemos que conocerlo. Volvemos acá. Voy a detener. Voy a iniciar otra vez la simulación. Voy a poner a cargar el condensador. Ahí se empieza a cargar. Ya vimos que se demora 50 segundos. Entonces vamos a esperar 50 segundos a que se cargue ese condensador de 10 microfaradios a 16 voltios. Entonces note que va a cargarse con la tensión de la fuente. Si el condensador, por ejemplo, es de 10 microfaradios o de 20 microfaradios y yo le pongo más tensión, pues se va a dañar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, ahí llegó a los 16. Vamos a suponer que ya está cargado para no demorarnos acá tanto. Voy a abrir el circuito acá, o sea, lo voy a desconectar de la fuente y él queda cargado. Él no se va a descargar. O sea, yo lo desconecto de mi fuente y él queda cargado. Por eso les decía que hay que tener cuidado con ellos porque ellos no se descargan tan fácil. Queda cargado. ¿Cómo lo descargo? Para contestarle la pregunta a Angélica, yo lo pongo en cortocircuito, o sea, conecto un cable de extremo a extremo. Esa es una forma. La otra forma es ponerle una carga, como lo que hice yo acá. Yo recomiendo más esta forma, porque el cortocircuito pues hay que tener de pronto cuidado ahí con una chispa o con cualquier cosa. Puede provocar una chispa, entonces mejor ponerle una carga. Entonces usted va y le conecta un bombillo, lo que generalmente se hace. Entonces acá tenemos 14.8 voltios y usted lo descarga acá rápidamente y él se descarga rápido. Como se cargó, igual se descarga. También se va a demorar 50 segundos en quedar prácticamente en cero. Sí, más o menos en Angélica, la parte de la descarga. La misma velocidad de carga es la misma velocidad de descarga. Le ponemos una carga para que él pueda hacer su descarga normal. Listo, entonces esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Como le digo, están las aplicaciones. Yo les voy a subir este video a YouTube. Les voy a mandar la presentación para que lo revisen. Vamos a llamar listas rápidamente. Listo, Angélica. Ojalá que te haya gustado entonces y que te haya servido. Voy a mirar acá donde tengo el... donde tengo el listado. Sí, es este. Wilder Fajardo. Wilder Civil. Liliana Giraldo. Magda Liliana.
Listo, Magda, con gusto. Em, Kelly Giovanna, me queda más fácil mirar acá quiénes están. Está Reyes. ¿Cómo le fue con estos Reyes? Súper bien, profe. ¿Cómo le pareció? ¿Fácil o difícil? No fácil. Lo Fácil, que hay ¿cierto? es que, sí, lo que hay es que seguir cacharreando y pues estar más ahí atento Sí, lo a lo que que siempre hemos hablado. No nos podemos quedar lo que hablamos acá en las reuniones, sino toca ir a cacharrarle. sí, yo a veces me Angélica, pongo a ver videos en YouTube. listo, bien. Esa es la idea. Angélica, ¿cómo te terminó de ir con esto? Creo que bien. Listo. Bray, Bray creo que se conectó a lo último. Sí, señor. ¿Ya había visto algo de esto de los condensadores? Sí, señor, un poquitico de eso, de las cargas que hay, y ahí hay varios tipos de, como de carga de esos capacitores, de esos, ¿sí son capacitores o ¿cómo es que se llaman? Capacitor o condensador, es lo mismo. Eso es lo mismo. Sí, señor. Sí, señor, y de cómo es descargarlos. Sí. Sí, Entonces señor. ahí, como usted llegó a lo último, entonces en la primera parte hablamos de los tipos, hablamos cómo se Mm, carga, cómo se calcula la curva, todo eso, para que listo, lo revise. listo, sí, señor. Será Listo, una repasada. listo, sí, señor. Mónica Mesa, Hola, profe. ¿cómo te fue con esto, Mónica? Llegaste también a lo último. ¿Alcanzaste a ver Eh, la simulación? un poquitín, lo que pasa es que como estaba en una subestación donde la señal estaba como medio mal escuchar, pero pues yo voy a revisar la grabación para que me quede más claridad. Listo, pero ya habías tratado con los condensadores, ya sabías cómo funcionan más o menos. Más o menos. Listo, entonces ahí te dejo la presentación para que mires. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, César.